Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver un concepto nuevo, ¿de acuerdo? Que son las funciones lineales, ¿de acuerdo? Esas funciones que son una de las muchas que tenemos, pero en este caso de momento solamente vamos a ver las funciones lineales, ¿de acuerdo? ¿Qué características tienen? ¿Cómo funcionan? ¿Qué representa cada uno de sus elementos? Y ver si podemos calcular alguno de ellos y sobre todo cuál es la importancia relativa que tienen dentro de la gráfica como de la expresión. ¿Vale? Entonces, una función lineal se tiene la siguiente expresión matemática. Sería f de x igual a mx más n. ¿Vale? Donde m y n son dos números, iba a decir naturales, enteros de cualquier tipo. ¿Vale? Es decir, podría ser, por ejemplo, f de x 3x menos 4, 2x más 7, un tercio de x menos 3, 4x menos 3 medios, cualquiera, ¿vale? Es decir, como podéis ver, m y n son funciones, podrían ser también valores negativos, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de funciones son importantes, lo primero porque son en un principio las más sencillas que vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos varias posibilidades, tanto que la m y la n sean igual a 0, como que solamente m o solamente n sean igual a 0, o que ambas sean distintas de 0. Entonces, vamos a ver todas posibilidades. La primera, si m es igual a 0, o si n, y si n es igual a 0. Por tanto, tendríamos f de x igual a 0 por x más 0, es decir, 0 más 0, es decir, 0. Tendríamos la función f de x igual a 0. ¿Qué es lo que nos llevaría a darnos cuenta en este caso? Pues que simplemente tendríamos una función que sería todo el rato una constante, ¿vale? Es decir, tendríamos una línea sobre el eje x que sería tal que así. Y esta sería nuestra función. Esto sería f de x igual a 0. Porque yo sustituyera cualquier valor en la x que sustituyese, esto me daría siempre 0. Por ejemplo, en este caso, que dijéramos f de x igual a 0 por x más 0. Si yo hago f de 2, será 0 por 2 más 0, 0 por 2, 0 más 0, es decir, 0. F de menos 7, pues 0 por menos 7 más 0, 0 por menos 7, 0 más 0, es decir, 0. Cualquier valor que yo introduzca en este tipo de gráfica siempre va a valer 0. ¿De acuerdo, chicos? Este sería el primer caso de esa función lineal que tendríamos. Vamos con el siguiente. En el siguiente vamos a tener que m va a seguir siendo 0, pero n va a ser distinto de 0. Es decir, por ejemplo, la función f de x igual a 3, ¿vale? Por poner un caso. Podríamos poner cualquier otro, pero voy a poner este. O mejor dicho, sería 0 por m más 3. 0 por m es 0, perdón, 0 por x, no 0 por m, 0 por x más 3, es decir, igual a 3. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Porque aquí ocurre lo mismo. En vez de ser todo siempre igual a 0, será todo siempre igual a 3. ¿Por qué hago el mismo caso de antes? Sustituyo f de 2, me quedará 0 por 2 más 3. 0 por 2, 0 más 3, es decir, 3. f de 24, por ejemplo, pues sería 0 por, vamos a poner menos 24 más 3. 0 por menos 24, 0 más 3, 3. Es decir, siempre vale 3. Entonces, ¿cómo sería nuestra gráfica? Pues aquí tendría un 1, un 2 y un 3. La gráfica pasaría por ahí y siempre sería, vamos a ver si la puedo dibujar, una línea recta que pasaría por el 3. ¿De acuerdo? Esto sería tal que así y, suponiendo que esto estuviera bien, aquí se me ha ido un pelín, ¿vale? Vamos a poner que el 3 estuviese aquí, que esto fuera el 3, esta sería nuestra gráfica, f de x igual a 3, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los dos casos en los que m es igual a 0, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si m es distinto de 0, pero n es igual a 0? Tendríamos un caso en el que sería, por ejemplo, f de x igual a 3x más 0, o lo que es lo mismo, a 3x. Aquí ya no tendría todos los valores iguales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tendría que f de 0 sería 3 por 0, 0, pero f de 1 sería 3 por 1, 1, y f de menos 1 sería 3 por menos 1, es decir, menos 3. Perdón, aquí he hecho 3 por 1, 1, es 3 por 1, 3. Por tanto, represento los valores. Represento aquí hacia la derecha, represento aquí hacia la izquierda, y tendría, cuando la x vale 0, la y vale 0, es decir, paso por el origen,
cuando la x vale 1, la y vale 3, es decir, paso por este punto de aquí, y cuando la x vale menos 1, la y vale menos 3, es decir, paso por este punto de aquí. Y si nos damos cuenta, si yo la he hecho correctamente, esto puedo unirlo con una línea recta, ¿vale? De nuevo, como siempre, si yo lo dibujara exacto, esta línea pasaría exactamente por todos puntos y tendría que f de x sería igual a 3x, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, esta tiene una característica que es interesante y es que este tipo de funciones siempre son líneas rectas, ¿de acuerdo? Las gráficas de grado 1, como es en este caso grado 1 porque la x solo está elevado a 1, siempre son líneas rectas. En el caso de la que hemos visto, m distinto de 0, n igual a 0, la gráfica tiene que pasar obligatoriamente por el origen, ¿vale? Y ahora tenemos el último caso, en el que m es distinto de 0 y n también es distinto de 0. Por ejemplo, f de x igual a 3x menos 1, ¿vale? Que de nuevo vamos a poner ejemplos. Cuando x es igual a 0, f de 0 es 3 por 0 menos 1, es decir, 0 menos 1 menos 1. Cuando f es igual a 1, tendré 3 por 1 menos 1, 3 menos 1, 2. Y cuando x es menos 1, tendré 3 por menos 1, menos 1, menos 3 menos 1, menos 4. Es decir, cuando x es 0, la y vale menos 1, pasa por aquí mi gráfica. Cuando x es 1, la y vale 2, es decir, cuando voy aquí, llego a este punto, al 1, 2, es decir, por aquí, más o menos, como siempre aproximado, chicos, ¿vale? Y por último, cuando x es menos 1, es decir, que estoy aquí, me voy al menos 4. Por tanto, pasaré por este punto. Entonces paso por aquí y por aquí. De nuevo, si lo hubiera hecho perfecto, me saldría una línea perfecta, pero como podéis ver, sin estar mal, no es perfecta, ¿vale? Esta sería mi gráfica, f de x igual a 3x menos 1, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos los 4 tipos de gráfica. Cuando ambas son igual a 0, cuando m es igual a 0, cuando n es igual a 0 y cuando ninguna de las dos es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es la siguiente. ¿Qué significa cada uno de los parámetros que tenemos en la ecuación? Es decir, ¿qué significa esa m y qué significa esa n? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero es la m. Esta m la conocemos como pendiente. La pendiente realmente es lo rápido o lento que crece o decrece la función según yo voy avanzando en el espacio. Para ello, vamos a poner dos ejemplos, ¿vale? Es decir, voy a poner todo esto que tengo aquí, lo voy a eliminar y voy a poner dos funciones que tengan la misma n, pero diferente pendiente. Es decir, por ejemplo, f de x igual a 2x menos 1, es decir, m igual a 2, n igual a menos 1, y g de x, porque es otra función distinta, no puedo llamarla con el mismo nombre. Sería, por ejemplo, menos 2x menos 1, es decir, m es igual a menos 2, n es igual a menos 1. Y voy a representarlas. Cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale la y? 0 por 2, 0 menos 1, menos 1, es decir, pasa por el punto 0 menos 1. Y cuando x es igual a 1, ¿cuánto vale la y? 2 por 1, 2, menos 1, 1. Por lo tanto, tendré el punto 1, 1. Es decir, esta función pasará, a ver si puedo borrar estos puntos. Ay, ya he borrado los ejes. Bueno, no pasa nada. Los voy a volver a dibujar, a ver si me deja aquí dibujarlos. Ahí va, que aquí se me va la línea. Este por aquí y este por aquí. Venga, los vuelvo a dibujar. ¿Y qué es lo que me queda? Que esta línea pasará, voy a borrar este punto, pasará por el 1, 2, 1, 2, 1 y 1, pasará por el punto 0, menos 1, es decir, por aquí, y pasará por el punto 1, 1, es decir, 1, 1, pasará por aquí. Esta es la función que atraviesa en este caso, ¿vale? Esta es la primera de las que tenemos, que hemos dicho que era f de x igual a 2x menos 1. Y voy a ver cuál es la siguiente. La siguiente nos dice que cuando x es igual a 0, ¿cuánto valdrá
La y, pues tendré que será 0 por menos 2, 0, menos 1, menos 1. Por tanto, pasa por el mismo punto. Qué casualidad. Y después, cuando x es igual a 1, tendré que y será igual menos 2 por 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Es decir, pasará por el punto 0, menos 3. Es decir, vuelve a pasar por aquí y además pasa por el 1, menos 3. 1, menos 3. Por el 1, 1, 2 y 3. Pasa por este punto de aquí. Entonces, si nos damos cuenta, la función vuelve a pasar por, a ver si la puedo dibujar, por aquí. Es decir, esta es mi nueva función, f de x igual a menos 2x menos 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ya podemos ver varias características. La primera y más importante, la pendiente me determina si una función lineal es creciente o decreciente. Es decir, si la pendiente es mayor que 0, f de x siempre crece. Si la pendiente es menor que 0, f de x siempre decrece. ¿Vale? Y en el caso de que fuera m igual a 0, es decir, tendríamos la función que hemos visto antes, f de x igual a 3, por ejemplo, tendríamos una función constante. ¿Vale? En el momento en el que la pendiente es igual a 0, la función es constante, porque como muy bien dice el valor, siempre es constante. Es decir, le pongas lo que le pongas, el valor siempre es el mismo. ¿De acuerdo? En el caso de que la pendiente sea mayor que 0, la función es creciente, y en el caso de que la pendiente sea menor que 0, la función es decreciente. Siempre. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante que hemos visto con este tipo de funciones. Si nos damos cuenta, la n, que es lo que tenemos aquí, la n es la altura sobre la que cortamos con el eje y. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver dos ejemplos para que veáis que es así. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver. Voy a borrar todo esto, también las gráficas, los puntos. Así puedo borrar aquí este punto. Y vamos a entender qué es esto último que hemos dicho, ¿vale? Que la n es lo que se conoce como ordenada o el corte con las ordenadas o en la altura a la que cortamos sobre el eje. Es decir, f de x es igual a mx más n y vamos a poner dos ejemplos. Por ejemplo, f de x igual 2x más 1 y f de x igual 3x menos 2, ¿vale? Por tanto, en el primer caso, por ejemplo, ponemos que cuando x es igual a 0, la y, ¿cuánto vale? Pues 2 por 0, 0, más 1, 1. Es decir, pasar por el 0, 1. Y cuando la x es igual a 1, la y valdrá 2 por 1, 2, más 1, 3. Es decir, pasa por el 1, 3. Y voy con el siguiente. Cuando la x es igual a 0, tendré 3 por 0, 0, menos 2, menos 2, es decir, igual a menos 2, pasará por el punto 0, menos 2. Y cuando la x es igual a 1, por ejemplo, 0 y 1 los puedo poner arbitrarios, a mí me gustan mucho estos valores porque son sencillos de calcular, y es igual 3 por 1, 3, menos 2, 1, es decir, pasará por el punto 1, 1. La primera de mis funciones pasa por el punto 0, 1, 0, 1, es decir, por aquí, y por el punto 1, 3, 1, 3, es decir, por aquí. Voy a dibujarlo, a ver si me lo permite, y tendré esta función, ¿de acuerdo? Es decir, esta es mi función, f de x igual a, por cierto, esto le tengo que cambiar el nombre, porque esto no puede ser f, porque la de arriba ya la tengo, f de x igual a 2x más 1. Si nos damos cuenta, justo aquí a esta altura, en el punto x igual a 0 y igual a 1, corta mi función. Y qué casualidad que la ordenada, en este caso n, es igual a 1. ¿Vale? Y vamos a ver el otro caso, que tenemos esta función pasa por el punto x igual a 0 y igual a menos 2, es decir, por aquí, y por el punto x igual a 1 y igual a 1. Es decir, en este caso, borro por aquí, tendré el punto x igual a 1 y igual a 1, si no me he equivocado, es decir, por aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vuelvo a dibujar esta línea y tendré una cosa que hará tal que así. ¿Vale? Entonces esta será mi función, g de x igual a 3x menos 2. ¿De acuerdo?
Por tanto, aquí tengo las dos funciones. Y de nuevo, qué casualidad que justo la función corta en este punto, que es el punto x igual a 0 y igual a menos 2. Por lo tanto, justo pasará por el menos 2, que en este caso n es igual a menos 2. Realmente tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque vimos el otro día que cuando corto al eje y, la x siempre tiene que igual a 0. Entonces, en una función cualquiera, si tengo f de x igual a mx más n, si yo obligo aquí que la x sea igual a 0, para cortar con el eje y, me quedará que f de 0 es m por 0 más n, que es igual a n, f de 0. Es decir, el punto siempre tengo que pasar por el punto 0, n. Es decir, el corte con el eje de ordenadas. ¿Vale? Esto es lo que representa cada una de las magnitudes que yo tengo dentro de mi función. La m es la pendiente, lo rápido que crece o decrece mi función, y la n es la ordenada. Es decir, el punto en el que yo me encuentro cuando corto al eje vertical. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, función nueva, función muy interesante que tenemos que trabajar con mucho cuidado y que haremos algunos ejemplos más adelante, ¿vale? De determinar su pendiente, ver dónde está su ordenada, cuánto vale su ordenada, cómo poder calcularla, etcétera, 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 cómo poder dibujarla y demás, ¿vale? Como siempre, chicos, por favor, cualquier cosa que tengáis, cualquier duda que no se entienda, nos la podéis preguntar. Ya sabéis que cualquier problema que queréis que hagamos lo podéis mandar y nosotros lo intentaremos hacer. Y bueno, por lo demás, esperemos que os haya servido el vídeo. Muchísimas gracias por verlo y que vaya bien.